Hola, mi nombre es Juan Franco, soy director del Centro Cochrane del Instituto Universitario del Hospital Italiano y vamos a continuar viendo conceptos básicos de medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia tiene una concepción teórica de incorporar la mejor evidencia a la práctica clínica incorporando los valores y preferencias de los pacientes, pero a su vez también consta de una serie de pasos que, tal como vimos en el video anterior, se denominan las 5A, que es Ask, Acquire, Appraise, Apply y Assess. El primer paso es uno de los pasos más clave y tiene que ver con formular una pregunta. Esta pregunta va a permitir la búsqueda y selección adecuada de evidencia que mejore el proceso asistencial. ¿Por qué es tan importante detenerse en este paso? Porque la pregunta nos va a permitir definir qué tipo de evidencia, o sea, qué tipo de estudios de investigación van a responder a mi pregunta. Muy frecuentemente uno hace preguntas y va a buscar directamente a Google o a un buscador científico y se ve abrumado por la cantidad de información que se encuentra y existen dudas sobre cuál de la información encontrada responde mejor a mi pregunta inicial. Entonces, reflexionar sobre qué tipo de pregunta uno está haciendo va a permitir navegar en la evidencia y seleccionar la mejor información. A su vez, también definir a priori cuáles son los resultados importantes para los pacientes, en el sentido de qué es lo importante, por ejemplo, que yo busco en una intervención, me va a permitir seleccionar aquella evidencia que evalúe esos desenlaces y no investigaciones más periféricas o evidencia que no responde a la pregunta específicamente. Finalmente, hacer una buena pregunta me permite conceptualizar adecuadamente los términos de búsqueda. Muy a menudo en la práctica asistencial uno se hace preguntas que llaman silvestres. Eso significa que son preguntas que uno le hace a un colega, uno cruza el pasillo y toca el consultorio del colega y pregunta, o llama por teléfono a alguien, o le envía un mensaje, o en una ronda clínica o en un ateneo se preguntan de manera coloquial, por ejemplo, ¿qué antibiótico es mejor para la infección urinaria? ¿Sirven los prokinéticos para el reflujo? ¿Cómo se cura una úlcera venosa? ¿Puedo ponerle un DIU a una nurípara? ¿Hay que vacunar a los niños para rotavirus? Acá señalo esta pregunta porque vamos a hablar de esta pregunta más adelante. Estas preguntas son muy relevantes, pero de la manera que están formuladas no nos permiten orientar hacia la búsqueda de evidencia. Y a su vez, tampoco define cuáles son los criterios específicos con los cuales yo voy a seleccionar la evidencia. Cuando uno se hace una pregunta, es importante pensar en qué tipo de pregunta es. Y hay dos niveles de categorización según la amplitud. Una que es la pregunta tipo déficit global o de background y la pregunta de tipo grieta, de foreground. Esta categorización me permite saber cuál es la fuente primaria de información. Si yo tengo un paciente que me viene a consultar y bien tiene una patología que yo no la estudié desde que fui a la universidad, estoy en un problema porque yo necesito saber, aunque sea los aspectos básicos del pronóstico, de la frecuencia, las manifestaciones clínicas. Tengo que situarme para poder pensar luego cuál es el mejor curso de acción. Habitualmente este déficit global, por ejemplo, si viene un paciente con un síndrome de Ehlers-Danlos, que capaz que yo no vi hace muchos años, yo necesito buscarla en un libro. Y esta es la pregunta que se llama The Background. Si yo estoy tratando a un paciente por hipertensión y veo pacientes con hipertensión todos los días y tengo una duda específica sobre si determinado fármaco va a causarle un efecto adverso por la condición en particular del paciente, es una pregunta un poco más focalizada. Entonces, estas preguntas que son más focalizadas son más importantes para la búsqueda de evidencia específica y son las que son el foco de la medicina basada en la evidencia. Por eso es tan importante superar esa barrera inicial de lo que llama la inercia clínica, de estar atendiendo en base a sus conocimientos que uno tuvo históricamente y todos los días hacerse preguntas. Hacernos preguntas sobre lo cotidiano permite encontrar esas pequeñas grietas en las cuales incorporar más evidencia va a mejorar nuestra práctica asistencial. A su vez, dentro de las preguntas tipo grieta, pueden ser más o menos amplias. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que es diabético y sufre de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, y yo estoy
evaluando si determinado tratamiento para EPOC puede ser útil para mi paciente. Mi pregunta podría decir, en pacientes diabéticos con EPOC, tal medicamento mejora la funcionalidad, mejora la respiración del paciente. El tema es que decir diabético y EPOC es como una especificación que hace que la pregunta sea más acotada. Entonces, las preguntas acotadas son simples y fáciles de responder porque se encuentran estudios en diabéticos, en pacientes diabéticos con EPOC, directamente esa evidencia me sirve para mi paciente. Pero capaz que hay estudios sobre pacientes EPOC no diabéticos que pueden servir para mi paciente. Entonces pueden excluir información relevante. Ahora, si yo digo para pacientes EPOC en general, tengo otro problema. Es que si hago una pregunta muy amplia, como decir, los pacientes con EPOC en general, puede darme muchísima información y me puede ser difícil de sintetizarla. Por ejemplo, si yo digo pacientes con EPOC y encuentro 20 estudios, yo probablemente tenga dificultades en sintetizar esos 20 estudios para llegar a una conclusión con mi paciente. Habitualmente en las guías de práctica clínica se realizan preguntas un poco más amplias y tratan de sintetizar la información para el profesional de salud. Entonces, estas preguntas más amplias son las que suelen hacerse en las guías de práctica clínica. Siempre que trabajemos con preguntas focalizadas, vamos a estar con este dilema sobre cuán amplia o cuán acotada tiene que ser. Ahora, las preguntas que yo me hice de manera silvestre las tengo que estructurar. La estructuración de la pregunta me permite que sea más abocada a la evidencia y que me defina criterios de selección y desenlaces predefinidos, todo lo que hablamos antes sobre las ventajas de tener una buena pregunta. Y la pregunta se estructura en el formato PICO: población, intervención, comparación y resultado. La O viene del inglés outcome. Por ejemplo, volviendo a la pregunta anterior, si hay que vacunar a los niños para rotavirus, la pregunta sería, en niños menores de un año, ¿la vacuna del rotavirus, en comparación con no vacunar, reduce los casos de diarrea severa? Bueno, al forzarme a hacer la estructuración, acá yo me pregunto cuál es la utilidad esperada de la vacuna, cosa que la pregunta anterior no tenía. Si yo pregunto si hay que vacunar a los niños por rotavirus, no estoy explicitando cuál es el propósito. Sin embargo, al utilizar el formato PICO, queda claro que la vacunación sería para evitar los casos de diarrea severa o muerte por diarrea severa. Y esto hace el proceso de toma de decisiones más explícito y me permite seleccionar estudios de manera adecuada. Por ejemplo, si yo encuentro estudios que evalúan la vacuna de rotavirus en niños menores de un año, pero me muestran solamente los títulos de anticuerpos, no está respondiendo mi pregunta sobre si hay que vacunar o no, porque no me dice si le va a ir bien o mal a los niños vacunados, solamente me dice un desenlace que es bioquímico, pero no me predice adecuadamente si van a tener diarrea. A su vez, en escenarios clínicos, es importante pensar aquellas preguntas que no se pueden poner en formato pico. Por ejemplo, si un paciente particular va a sufrir un evento adverso, eso es difícil de saber. Yo no voy a tener evidencia sobre mi paciente. Pero es una pregunta que nos hacen los pacientes y es relevante. ¿Cuáles son las prioridades de vacunación de mi población? Esto habitualmente son temas que dan más para debate y se pueden nutrir de evidencia, pero después hay aspectos subjetivos que hay que tener en cuenta. ¿Qué piensa la mamá de María, de una paciente, una niña que va a ser vacunada, sobre las vacunas? O sea, yo puedo buscar bibliografía sobre qué es lo que piensa la gente en general sobre las vacunas, pero lo que piensa la madre de María es personal e individual y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, estas preguntas que no tienen formato pico son igual de relevantes para la toma de decisiones y uno las tiene que formular de manera simultánea en los escenarios clínicos. Generalmente una pregunta no viene sola, sino viene acompañada de otros interrogantes, solamente que uno tiene que distinguir qué preguntas son aquellas que van a ser respondidas por evidencia y qué preguntas van a tener otro proceso de resolución, más reflexivo, deliberativo o diálogo. Otra clasificación de las preguntas tiene que ver con cuál es el objetivo. Las preguntas tipo terapéuticas son aquellas que preguntan por una intervención. La intervención no necesariamente es un fármaco, podría ser un tipo de rehabilitación, podría ser un procedimiento quirúrgico, podría ser una medida de salud pública. Y clásicamente estas preguntas se responden por un tipo de investigación que se llama ensayo clínico. El ensayo clínico
es un tipo de investigación experimental en la cual se divide una población en aquellas personas que reciben la investigación experimental y aquellas personas que no reciben la intervención experimental. Generalmente esa división se realiza al azar, por eso se llaman ensayos clínicos aleatorizados, y permiten evaluar cómo les va con y sin la intervención y de manera fehaciente evaluar la causalidad, o sea, si este tratamiento causa una mejora o un empeoramiento en la condición del paciente. Ahora, hay otras preguntas, por ejemplo, de causalidad, que tienen que ver con qué causa una determinada enfermedad, que son difíciles que la responda un ensayo clínico. Idealmente los puede responder un ensayo clínico, pero por motivos éticos no se puede hacer. Por ejemplo, si yo me pregunto si el cigarrillo, el consumo de cigarrillo produce cáncer de pulmón, uno podría pensar en un experimento en el cual se da cigarrillos a unas personas y a otras personas no, y se ve el desenlace. Pero eso nunca va a pasar porque uno ya sabe que tiene una sospecha que puede ser dañino, entonces no va a experimentar con una intervención dañina. Estas preguntas que tienen que ver con qué es lo que causa una enfermedad, por ejemplo, cuál es un determinante de salud, habitualmente se responde más con un estudio observacional. A su vez, hay otro tipo de preguntas que tienen que ver con el pronóstico, que tratan de no ver tanto la causalidad, sino cómo puedo predecir un evento, que también, por ejemplo, si tengo un paciente que ingresa al hospital con neumonía, yo quiero predecir qué pacientes tienen mayor riesgo de tener una muerte por esa neumonía y, consecuentemente, actuar de manera precoz. Entonces, tanto las preguntas etiológicas como pronósticas, si bien idealmente se pueden responder por ensayos clínicos, en muchos casos dependen solamente de estudios observacionales. Y después están las preguntas diagnósticas que tienen que ver con la precisión de un estudio para poder separar a aquellas personas que sufren una enfermedad de las personas que son sanas. Por ejemplo, si yo hago una prueba en un paciente que tiene unos síntomas intestinales para saber si tiene o no una enfermedad, lo ideal sería que cuando la prueba me dé positiva, me identifique a las personas enfermas y cuando la prueba me dé negativa, me identifique a aquellas personas que no tienen la enfermedad. Pero bueno, a veces las pruebas tienen errores, tienen falsos positivos, tienen falsos negativos, y bueno, eso de la precisión diagnóstica, que es la sensibilidad y la especificidad, se estudia con unos estudios que se llaman de corte transversal, que los pacientes reciben la prueba experimental y una prueba de referencia o gold estándar, que es la prueba con la cual sabemos sí o sí que si tiene la enfermedad o no, y se ve si esta prueba es precisa o no para separar a los enfermos de los sanos. Ahora veremos cada uno de los tipos de preguntas. La primera pregunta es la pregunta terapéutica. Imaginémonos que tenemos la pregunta si sirve la glucosamina para la artrosis. Bueno, esa sería la pregunta que le haríamos a un colega, pero si la tengo que estructurar, yo tendría que decir, en adultos mayores con dolor por artrosis en las rodillas, la glucosamina, en comparación al placebo, a no dar la intervención, ¿mejora el dolor, la funcionalidad? ¿Tiene efectos adversos? Hay que tener en cuenta que cada uno de estos dominios tiene consideraciones especiales. Por ejemplo, en la población habíamos dicho que uno puede hacer más o menos especificaciones en cuanto a las comorbilidades de los pacientes, o la edad, u otra característica personal. Las personas tienen infinitas características, pero yo difícilmente puedo poner todas las características de una persona dentro de una pregunta pico. Entonces podría ser un adulto mayor con diabetes, que vive en determinado barrio, que tiene determinado nivel socioeconómico. Uno tiene que seleccionar cuáles de esos factores son más determinantes para la toma de decisiones en relación a la glucosamina. En el punto de la intervención es importante separar las intervenciones que son más simples de aquellas que son intervenciones más complejas. Las intervenciones más simples, como las farmacológicas, tengo que especificar la dosis, la duración de tratamiento, qué vía de administración tiene, pero hay otras intervenciones que son más complejas, por ejemplo la rehabilitación o un tipo de cirugía, donde yo tengo que definir cuáles son los componentes mínimos de esa intervención. Porque, por ejemplo, si yo estoy evaluando si el yoga ayuda a los pacientes con dolor de artrosis, eh, yo tengo que comparar el yoga que está en los estudios, que capaz que se hace 3 veces por semana, con un instructor certificado, con ciertas prácticas mínimas, del yoga que
se puede encontrar en un barrio donde las personas pueden ir capaz una vez por semana, los ejercicios pueden ser más o menos intensos, la persona puede estar más o menos calificada. Entonces, hay intervenciones que tienen tantos componentes que es muy importante saber qué componentes son los mínimos para definir esa intervención. Y a su vez, en términos de comparación, habitualmente las preguntas de medicina basada en la evidencia comparan contra placebo o no intervención, y esto tiene que ver con que la investigación de intervenciones suele ser inicialmente contra placebo o no intervención. Pero esto no es necesariamente la pregunta más clínica que se hace uno en el consultorio. Generalmente uno se pregunta entre alternativa A y alternativa B. Entonces, glucosamina en comparación con antiinflamatorios o glucosamina en comparación con fisioterapia o glucosamina en comparación con una inyección en la rodilla de ácido hialurónico. Pero del punto de vista práctico, siempre es conveniente formularse la comparación inicialmente contra placebo o no intervención, porque es la que me dice si la intervención funciona. Ahora, si yo sé que la intervención funciona, o sea, tiene desenlaces positivos para el paciente, después me interesa lo que llama la eficacia relativa, o sea, en relación a otra intervención que también funciona, ¿cuál de las dos funciona mejor? O sea, si yo tengo la intervención A que funciona y la intervención B que funciona, uno se puede preguntar si A es mejor que B. Pero yo no me puedo preguntar inicialmente si A es mejor que B si ni siquiera sé si alguna de ellas es eficaz por separado. Y en cuanto al desenlace, es muy importante pensar en desenlaces que sean importantes para los pacientes. Los desenlaces que son importantes para los pacientes son aquellos en los cuales cuando uno cita al paciente para control le pregunta ¿y cómo está usted del dolor? ¿Cómo está usted en cuanto a su funcionalidad? ¿Puede salir a hacer las compras? ¿Puede subir unas escaleras? ¿Puede caminar adecuadamente? ¿O tuvo algún evento adverso relacionado con la medicación? Hay otros desenlaces que se encuentran en la literatura biomédica que se llaman desenlaces subrogados o intermedios, que no son estrictamente clínicos, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, la tensión arterial, la densitometría ósea, que no nos dicen precisamente si el paciente está bien o no, porque el paciente habitualmente no dice yo tengo una hemoglobina glicosilada de tanto y me siento mejor. No, el paciente habitualmente dice o me siento más cansado, más fuerza, menos fuerza, tengo más o menos dolor. Entonces, uno trata que esos desenlaces que son subrogados me ayuden a predecir si el paciente le va a ir bien o no, pero esto no siempre es así. Entonces, siempre es conveniente pensar en desenlaces clínicos. Las preguntas de etiología y pronóstico tienen un mismo formato que las de intervención, pero como les había comentado antes, hay ciertos factores que no se pueden manipular. Por ejemplo, yo no puedo manipular la edad de una persona. Yo no puedo decir, bueno, vos vas a ser joven, vos vas a ser menos joven. Y voy a ver cómo te va. No, habitualmente uno tiene pregunta pronóstica, por ejemplo, en adultos mayores con neumonía, la presencia de insuficiencia renal aguda, en relación a la ausencia de insuficiencia renal aguda, ¿hay mayor mortalidad? ¿Hay mayor insuficiencia respiratoria? Entonces yo aquí quiero saber si los pacientes que presentan con neumonía con insuficiencia renal aguda tienen mayor mortalidad. Ahora, la insuficiencia renal aguda no es una intervención que yo pueda explorar en un experimento, sino es una exposición. Por eso la pregunta pico se cambia a pregunta PECO, población, exposición, comparación y desenlace. En el caso que la exposición fuese algo continuo, por ejemplo la edad, los niveles de arsénico, quizás la comparación no se explicita. Entonces, por ejemplo, en personas sanas, la exposición a arsénico se asocia a mayor riesgo de muerte. Ahí no es que uno dice exponerse a arsénico o no exponerse a arsénico, sino uno habla de los distintos niveles de exposición a arsénico, siendo cero capaz a uno de ellos, produce mayor mortalidad. Y después hay dos tipos de preguntas en relación al diagnóstico que hay que separar. Una que tiene que ver con la precisión diagnóstica que habíamos hablado antes, que tiene que ver con la capacidad de discriminar a las personas que tienen o no la enfermedad. Por ejemplo, si se presenta en una guardia un paciente con litiasis ureteral, que yo sospecho que es una piedra de calcio, yo puedo realizar una ecografía y hacer una tomografía y asumiendo que la tomografía detecta todas las piedras de calcio, yo me fijo cuántos pacientes que la tomografía detectó piedras con calcio, las detectó también la ecografía.
Entonces, de esa manera yo puedo evaluar la sensibilidad de la ecografía para detectar piedras de calcio. Hay que tener en cuenta que la sensibilidad y la especificidad no son desenlaces clínicos, solamente me dicen cómo funciona el test, pero no me dicen si el test le va a hacer mejor a los pacientes. Esto lo aclaro porque hay otras preguntas de eficacia diagnóstica que se piensan de manera muy similar a las de terapéutica. Por ejemplo, si viene un paciente a la guardia, hacerle una ecografía o hacerle una tomografía, cambian los desenlaces claves, la hospitalización, el requerimiento de la anestesia, litotricia, la insuficiencia renal aguda. Entonces acá yo no me estoy preguntando sobre la sensibilidad y la especificidad, sino qué estrategia diagnóstica es mejor para el paciente. Si hacerle una tomografía o si hacerle una ecografía. Entonces, en este caso, la intervención diagnóstica tiene un rol en la cascada terapéutica y se piensa como pregunta de intervención. Y por supuesto, al ser una pregunta de intervención diagnóstica, los estudios que van a responder a esta pregunta son los ensayos clínicos. A su vez hay otras preguntas un poco más sencillas en cierto aspecto que tiene que ver con cuán frecuente es determinado síntoma, enfermedad, problema de salud, característica. Entonces, estas preguntas que se llaman de prevalencia simplemente se preguntan si en una determinada población está presente determinada enfermedad. Por ejemplo, en adultos mayores, ¿cuál es la prevalencia de deterioro cognitivo? No necesariamente tiene que ser la prevalencia de una enfermedad, puede ser en una población estudiantil qué porcentaje de los alumnos están casados. Y después hay unas preguntas que son un poco más complejas, que son las preguntas de screening, pesquisa o tamizaje. El screening o tamizaje es una práctica de prevención secundaria en la cual en un paciente que está asintomático se realiza una prueba para detectar la enfermedad o condición en un estadio precoz y brindarle tratamiento para que le vaya mejor que en el diagnóstico habitual. Entonces, estas preguntas que habitualmente se plasman en preguntas silvestres como ¿tengo que pedirle un electrocardiograma a un joven sano? ¿O tengo que pedirle una ergometría a un adulto antes de iniciar deportes? Este tipo de preguntas que son de screening o de pesquisa o tamizaje son complejas porque tienen varias preguntas anidadas a esa pregunta general. Porque para que una prueba de tamizaje sea aceptable, tiene que seguir los que se llaman criterios de Fremy-Carlson, que tiene que ser una enfermedad prevalente o con una carga de enfermedad importante, tiene que tener un periodo asintomático, y el diagnóstico y tratamiento temprano tiene que ser más eficaz y con menos daños que el diagnóstico y tratamiento habitual. Y a su vez la prueba tiene que ser sensible, específica y aceptable por la población. Entonces, como ustedes ven, todos estos criterios a su vez son preguntas que pueden ser respondidas por la evidencia. Entonces, la pregunta de prevalencia es una pregunta de prevalencia, la pregunta del periodo asintomático tiene que ver con la pregunta pronóstica, la pregunta sobre si el tratamiento precoz es mejor que el tratamiento tardío es una pregunta de intervención, entonces sigue el formato tópico también, y la pregunta sobre sensibilidad y especificidad es una pregunta de prueba diagnóstica. Como podemos ver, las preguntas de screening habitualmente son complejas porque llevan varias preguntas adentro. Para finalizar, como lo dijimos en un inicio, la pregunta es clave para seleccionar la evidencia y tener términos de búsqueda. Las preguntas tal cual como las hacemos en un ambiente de consultorio o en la universidad, que son lo que llaman las preguntas silvestres, nos van a dejar muy perdidos ante la abundante evidencia que nos vemos día a día. O sea, para hacer una buena pregunta yo tengo que fijarme. Sí, es una pregunta muy general que la voy a resolver en un libro, o si es una pregunta un poco más específica que la va a resolver la evidencia. Tengo que pensar en la amplitud de la pregunta, si me voy a incorporar muchas características de los pacientes, o sea, una pregunta muy específica, o si va a ser una pregunta más general para buscar evidencia. A su vez tengo que pensar en qué clasificación de las preguntas, si es de una intervención, si es terapéutica, si es pronóstica, si es diagnóstica. Y a su vez tengo que pensar en qué desenlaces son más importantes para los pacientes. Si me interesa la mortalidad, la calidad de vida, el dolor, la funcionalidad, por sobre otros desenlaces de interés. O, en el caso de la precisión diagnóstica, la sensibilidad y la especificidad. Recuerden que para recibir notificaciones de próximos videos tienen que ponerle suscribir al canal y seguir la lista de reproducción.